Pues buenas tardes, buenos días allí en México, aquí buenas tardes en España. Muchísimas gracias por la invitación a la comunidad de Women in Voice México. Y bueno, el ratito que voy a estar con vosotros, voy a compartiros algo que desde T2O, como empresas. Como empresa que tenemos presencia en España, en Estados Unidos, en México y en Italia, llevamos trabajando un tiempo y es como hacemos cada vez más que el marketing de una marca pueda ser cada vez mucho más conversacional y que la presencia de esta capacidad de conversación se produzca a lo largo del funnel. Mi nombre es Esther Checa, soy la directora de innovación de Todo Eso aquí en España y llevo 14 años trabajando previamente dentro de la agencia, liderando todo lo que era el entorno de buscadores, la parte de contenidos y redes sociales, y casi 4 años liderando la parte de innovación. En este proceso, en esta forma de evolucionar dentro de la compañía, la parte de innovación que lidero, he dedicado mucho tiempo a entender cómo es el comportamiento del usuario dentro de los entornos conversacionales, dentro de lo que es la experiencia de voz y lo que es la experiencia con asistentes virtuales de texto. Por eso la presentación de hoy va a tener ese doble enfoque, entender cómo podemos conversar tanto con la voz como con el texto y hacer esa interacción mucho más atractiva y mucho más bidireccional entre los usuarios y las marcas. Dedico una parte muy importante de mi tiempo también a comunidades tecnológicas de mujeres para buscar pues precisamente la labor que desde la comunidad de Women in Voice México también hace, y es dar la visibilización a la mujer dentro de entornos tecnológicos que, bueno, pues muchas veces no es tan evidente ni tan fácil. Parte de mi tiempo libre también lo dedico mucho a, bueno, pues a la parte más ociosa, a la parte de la música y de viajar, pero sobre todo en la parte de la música lo que estoy haciendo es con Subterfuge Radio, que es una compañía de música aquí en España. Trabajo con ellos en desarrollar un programa de podcast donde lo que hacemos es trabajar en desarrollar piezas de audio para que a través de estas se explique cómo un artista puede construir su ecosistema digital. Y desde el año pasado lo que hago es formo parte de la guía de mujeres referentes del emprendimiento innovador español por el Alto Comisionado para España. Así que voy a arrancar y estos datos que de alguna forma bueno, pues ponen de relieve la importancia que cogen cada vez más estas tecnologías y el uso de lo que son los asistentes virtuales dentro del contexto empresarial, pues lo que nos dicen es que el mercado de los chatbots tiene un incremento previsto entre el 2002 y el 2027 de incrementarse su uso en un 30%, y en el caso de las tecnologías de voz también se prevé un crecimiento de más de un 15% entre el 2002 y el 2030. Independientemente de muchas veces de las cantidades que suponen estos incrementos, la realidad es que hay una realidad de mercado, y es que las tecnologías conversacionales o las tecnologías que habilitan la posibilidad de interactuar de los usuarios con las marcas o entre los propios usuarios, pues lógicamente están cogiendo mucha velocidad. Hay una cuestión que cuando nosotros hablamos de lo que es el marketing conversacional y la importancia de incorporar como parte de las estrategias este marketing conversacional a todo lo que puede ser un funnel de captación, luego veremos estos conceptos mucho más detallados, es básicamente porque nos encontramos en un momento en el que la cantidad de impactos que recibimos los usuarios en nuestro día a día, hay que reflexionar es que cuántos de estos impactos nos permiten conversar con las marcas. Pues probablemente muy poco impacto nos permite establecer una conversación en el momento en el que la estamos experimentando. De ahí lo importante de hablar, de entrar en un marketing mucho más vinculado a las experiencias entre los usuarios y las marcas. Y esto también viene muy ligado a una cuestión, y es cómo durante todos estos años
las personas que estáis ahora mismo conectadas, hemos experimentado la forma de relacionarnos cuando nos hemos conectado a los entornos digitales. Las diferentes formas de conexión nos han permitido, bueno, pues tener en una primera etapa simplemente entrar en un proceso de consumo de contenido en donde no había capacidad de interactuar. En una segunda etapa, en una web 2.0, entramos a entrar en procesos de interacción, empiezan a aparecer plataformas sociales que habilitan la capacidad de conversar por parte de los usuarios y de generar contenido. Y luego nos vamos a encontrar una evolución mayor de lo que estamos ahora experimentando a cómo entramos dentro de los contextos inmersivos. ¿Esto por qué es relevante? Pues esto es relevante porque estas experiencias que hemos tenido a lo largo de estos años, en estos últimos 30 años de experiencia de la web, es que para acceder a los contenidos hemos accedido con diferentes tipos de interfaces. El acceder a un contenido a través de una interfaz, lógicamente, modifica bastante la forma en la que el contenido puede ser presentado y la forma en la que el contenido es experimentado. No es lo mismo experimentar una conversación con un chatbot a través de una interfaz gráfica que utilizar o usar un smart speaker o una bocina inteligente para conversar con una aplicación de voz. La forma en la que se construye la conversación, la forma en la que se genera el contenido, pues es totalmente distinto o sustancialmente diferente. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque la propia evolución del entorno digital va asociada a una evolución de interfaces y la forma en la que se experimenta el contenido de estas interfaces pues es totalmente distinta. Y lo último que ya estamos viendo es cómo entramos en las interfaces más inmersivas, lo que está generando ahora mucha atracción de lo que supone el metaverso, lo que supone la web 3.0. Y aquí, bueno, pues una plataforma como Google ya presentó hace unos meses lo que sería su bot conversacional, lo que era el Builder Bot. ¿Esto qué significa? Significa que el proceso conversacional que se puede estar ahora mismo planteando a través de las diferentes interfaces va a convivir y va a ser totalmente diferente según los dispositivos que estemos utilizando. ¿Por qué también hablamos de marketing conversacional? Esto es algo que nosotros no nos inventamos, esto es algo que ya lo marcó Gartner hace unos años, cuando ellos diseñan pues, lo que es el hype cycle de las determinadas tecnologías. Lo que dice es que dentro de ese hype cycle de tecnologías asociadas al marketing digital está el marketing conversacional. De hecho, en el punto de evolución y de madurez, pues ya no estamos ni en el pico, empieza a ser una praxis pues ciertamente consolidada. Los beneficios que nosotros trabajamos y que vemos en los proyectos que desarrollamos, pues es que al final desarrollar estas experiencias conversacionales lo que nos permite es elevar de cierto modo la experiencia con el cliente. ¿Por qué? Pues porque lo que permite es tener una conversación en tiempo real de forma bidireccional sobre necesidades que en ese momento están sucediendo al usuario. Y esto difiere muchísimo de las experiencias que hemos vivido pues, hasta hace 10 años, donde el usuario pues, simplemente lee un contenido, lo consume y si necesita algo más de información, bueno, pues o rellena un formulario o coge otro tipo de canal para continuar la conversación con la marca. La incorporación también de estrategias de marketing conversacional disminuyen los ciclos de venta. ¿Y esto por qué sucede? Porque si tú en el momento en el que tienes una interacción con el usuario eres capaz de resolver como marca una pregunta que te está planteando, automáticamente el usuario pasa a un siguiente estadio de toma de decisión y esto también hay que tenerlo en cuenta. También esta práctica ayuda a incrementar las oportunidades de upselling, cross-selling que se pueden dar a lo largo de los procesos conversacionales. ¿Por qué? Porque durante esto es como cuando tienes una conversación, te estoy contando esto, pero si esto no te cuadra demasiado, te puedo ofrecer otra cosa. Eso se puede diseñar en un proceso conversacional. También
te permite eficientar la calidad con respecto a otros canales. Y esto muchas veces lo comento porque forma parte del trabajo que nosotros hacemos con clientes a través de las conversaciones, por ejemplo, que identificamos que se tienen con chatbots, o a través de las preguntas que son diseñadas y cómo interactúan los usuarios en ese proceso de diseño conversacional. Nos va a permitir entender dónde están las preferencias de los usuarios o sobre lo que están haciendo más foco o sobre lo que tienen más dudas. ¿Y esto para qué nos va a servir? Pues nos sirve para eficientar otras partes de la estrategia digital que tiene la marca perfectamente, modificar una arquitectura de información o incorporar contenidos en secciones que en un momento determinado no existen o que no están lo suficientemente alimentadas. También permite la cualificación de los usuarios, y cuando nosotros hablamos de la cualificación, esto significa que de alguna forma un usuario que empieza a tener una conversación a través del diseño previo que se haya planteado, bueno, pues nos va a permitir ir segmentando, y esto es muy valioso, por ejemplo, dentro del sector de travel, dentro del sector energético, dentro del sector de seguros, sectores que trabajan mucho con call centers y que los call centers muchas veces tienen que atender llamadas procedentes de campañas publicitarias que, si cuentan con un apoyo previo que les haya permitido cualificar si lo que está preguntando el usuario es más para una baja o lo que está preguntando el usuario más es para un nuevo producto, si ese tipo de pregunta previa lo cualifica un asistente virtual, es una información muy valiosa para la persona, el agente que en ese momento recibe la llamada. Y finalmente, otro de los aspectos que no hay que olvidar es que, igual que se construye la marca, se construye la personalidad de una marca dentro de un entorno web plano, como podría ser una web. Cuando desarrollas un asistente virtual, cuando desarrollas un chatbot, una aplicación de voz, lo que vamos a ver es que construyes también la voz y la personalidad de la marca, y esto es muy importante tenerlo, considerarlo dentro de la estrategia de desarrollo. Cuando trabajamos estos proyectos, nosotros tenemos en cuenta dos aspectos principales. No es lo mismo construir una estrategia de marketing conversacional dentro de lo que son los asistentes de voz o trabajar con el desarrollo dentro de los asistentes de texto. Los asistentes de voz nos permiten unas capacidades, en el caso, pues siempre pensando principalmente en los comerciales, pensando en una Alexa, pensando en un Google Assistant, nos ofrecen unas posibilidades o unas capacidades de desarrollo conversacional totalmente distinto a si entraríamos a desarrollar, bueno, pues asistentes virtuales chatbot, como pues por ejemplo soportados por plataformas estándar como Chatfuel o Intercom o Botsify o el propio framework de bot que tiene Microsoft. La forma de desarrollar es sustancialmente distinta a la hora de construcción de ese proceso conversacional. Pero en ambos escenarios, a día de hoy, se pueden construir acciones que van a permitir establecer esa conversación bidireccional entre el usuario y la marca. Y esto, nosotros como consultora de marketing digital, al final, pues de alguna forma transforma el modo en el que hacemos el marketing digital en el proceso de incorporación de estas capacidades a las estrategias digitales de las marcas. Para nosotros existen 3 hitos temporales dentro de la industria publicitaria y dentro de la industria del marketing. El marketing web es un marketing que llevamos trabajando pues prácticamente desde que los propios buscadores como Google o como Yahoo desarrollaron sus propias plataformas publicitarias, y estamos muy familiarizados o muy interiorizados de que si hacemos clic en uno de los anuncios vamos a terminar aterrizando en una landing, y esa landing nos va a permitir ejecutar algo. Pero luego hay un salto cualitativo que es con todo el boom de los móviles y donde empieza a haber el marketing de las aplicaciones. En el 2015, por estimar o por aproximar determinar ciertas fechas, empieza a aparecer
crecer el marketing de asistentes virtuales, y esto principalmente es por la aparición de las plataformas de mensajería instantánea, ¿vale? Entonces, estos tres tipos de marketing son tres tipos de marketing que en los dos primeros, tanto en el marketing web como en el marketing de aplicaciones, la interacción que tenemos los usuarios, que tienen los usuarios con las marcas es bidireccional, es unidireccional. Es decir, el usuario tiene un impacto publicitario, no tiene una capacidad de conversación específica con la marca, pero la forma que tiene de relacionarse con la marca, pues o es a través de una landing donde el usuario pues ejecuta algo, se informa, puede rellenar la información a través de un formulario, o puede proceder a una descarga, o puede tener un teléfono para seguir conversando en otro canal. Pero el marketing de asistentes virtuales lo que nos permite es incorporar asistentes virtuales a ese proceso de interacción, de tal forma que la conversación entre la marca y el usuario, en este caso, es bidireccional en tiempo real. Y esto hace que de alguna forma estemos entrando en ese marketing conversacional donde el contenido, tanto de texto como de voz como de audio, es totalmente independiente del dispositivo. Aquí el reto está en cómo se adapta al contexto del consumidor. Y esto es una cuestión muy importante porque es algo en lo que no tenemos que estar en un sitio fijo para experimentar ese proceso de interacción con la marca. Vamos a poder estar en diferentes contextos, y en función del contexto y el dispositivo que estemos utilizando en ese contexto, voy a tener la capacidad de poder hablar con la marca. Por tanto, para nosotros el contexto del consumidor de alguna forma determina el valor de incorporar los asistentes virtuales. Y esto es lo que os comentaba. Al final nosotros vamos con el móvil a todos los sitios. Dentro de los dispositivos móviles, de hecho, es el dispositivo donde se está viendo que hay un incremento muy relevante del uso de asistentes virtuales como Alexa, como Siri o como Google Assistant. El uso de los altavoces inteligentes, de las bocinas inteligentes dentro del hogar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que dentro del espacio de trabajo también empiezan las grandes plataformas tecnológicas a incorporar capacidades y funcionalidades dentro de los stacks tecnológicos para que los usuarios puedan interactuar con la voz dentro de su puesto de trabajo, ya sea para crear reuniones, ya sea para lanzar emails, ya sea para recoger notas, ya sea para hacer convocatorias. El espacio o el entorno laboral se convierte también en un foco de conversación y de capacidad de interacción conversacional. Espacios como los hoteles, pues plataformas como Google ya hace producto específico para este contexto. ¿Qué ocurre dentro del coche? Pues al final el coche no deja de ser más que el último bastión de la digitalización. Dentro del coche, las plataformas tecnológicas como Apple, como Google o como Amazon están haciendo un esfuerzo muy importante por ser la opción de asistente virtual dentro de los sistemas de infoentretenimiento. Esto lo que hace es que haya una gran ubicuidad o capacidad, de tal forma que el usuario puede empezar a interactuar con su asistente virtual estando desayunando, y puede continuar con la misma actividad en el coche. Por ese motivo, estas plataformas tecnológicas están haciendo un esfuerzo muy importante, porque dentro del coche pasamos mucho tiempo para, uno, viajar, o dos, ir a nuestros trabajos. Ciudades como México DF no os tendré que decir absolutamente nada, porque ahí dedicáis una cantidad de tiempo brutal en trasladaros de un punto a otro debido al tráfico. Por lo tanto, en el coche ya ha habido un esfuerzo muy importante, ya se han construido estrategias y experiencias conversacionales. Algunas no han tenido tanto éxito, pero con carácter general las grandes plataformas sí que están haciendo una apuesta muy importante por ser preferentes. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí, cuando hablamos de marketing conversacional, pues de alguna forma se transforma el proceso de prescripción, y
en este contexto nos encontramos estos dos entornos que la forma de atacar la posibilidad en la que la marca puede tener presencia en ellos pues es diferente y hay que entender cuál es el valor en el caso de entrar en ese proceso de desarrollo. Si hablamos más de las experiencias de texto, pues nos vamos a encontrar con la capacidad de desarrollar chatbot de texto que suelen estar pues muchas veces implementados sobre activos digitales como pueden ser los propios sitios web, dentro de las propias aplicaciones móviles, o nos vamos a encontrar también formatos publicitarios conversacionales, que luego veremos algunos ejemplos, o nos vamos a encontrar landing bots de tal forma que el usuario aterriza en una landing conversacional en vez de en una landing estática. Y eso lo podemos construir, desarrollar esas experiencias diseñando las conversaciones a través de texto. Y luego están las experiencias de voz. Muchas de las personas que probablemente estéis conectadas ya habéis experimentado con asistentes virtuales de mercado, pero también es el desarrollo de asistentes virtuales hechos a medida. Están luego las aplicaciones de voz, tanto las Skills como las Action, lideradas tanto por Alexa como por Google Assistant. Está el uso de comandos de voz que se implementan en productos, pues mucho producto orientado al IoT. O nosotros, por ejemplo, como agencia, pues también trabajamos mucho en optimizar contenido de la web que sabemos que va a tener impacto dentro de los resultados de una búsqueda con asistentes virtuales como Google Assistant. Es decir, las posibilidades de luego construir tu experiencia dentro del espacio de voz o dentro del espacio de texto son múltiples. Lo que hay que ver es cuál es la que puede estar realmente aportando valor, cuál es la que responde a un objetivo y en qué etapa de ese funnel va a aportar un valor diferencial. Esto es probablemente un ecosistema de tecnologías de voz que no siempre estamos tan familiarizados, pero simplemente por mostrar un poco el valor diferencial o el ejemplo diferencial de qué es lo que hace que el marketing sea conversacional. Pues al final el marketing es conversacional cuando empiezan a aparecer un conjunto de tecnologías de voz en las cuales cada una tiene un rol específico, ¿vale? Entonces, aquí os he señalizado las tecnologías que permiten todo el proceso de reconocimiento de voz, todo el proceso de entendimiento, todo el proceso de la gestión del diálogo, el cómo se genera la respuesta y luego cómo hay un proceso de transformación de texto a voz. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando estamos hablando de asistentes virtuales o de experiencias conversacionales de voz, pues se dan estas grandes 5 tecnologías, pero cuando estamos hablando en el desarrollo de bots muy orientados exclusivamente a voz, pues nos estamos centrando principalmente en estos 3 tipos de tecnologías. Todo esto funciona y todas estas tecnologías funcionan siempre y cuando pues, haya una industria publicitaria por detrás que soporte todo esto que se está impulsando. La industria, igual que la industria web publicitaria es muy robusta, existen una gran cantidad de formatos muy relevantes y demás, cuando nos vamos a la industria publicitaria conversacional, bueno, pues aquí no hay una masa crítica de formatos publicitarios y eso hace pues, que cada vez más sí que empiece a haber nuevos players, pero se tenga que ir experimentando poco a poco y no todos los formatos muchas veces que salen pues tienen la aceptación por parte de los usuarios. Aquí hay que tener en cuenta que cuando un usuario se le impacta con una interacción publicitaria en un contexto tanto de texto como de voz, hay que entender cuál es la capacidad de reacción y si realmente está teniendo conexión. Entonces, bueno, hay que entender que dentro de la industria publicitaria conversacional se está en etapas razonablemente incipientes. Hay proyectos que ahora veremos algunos ejemplos que están muy avanzados y que son bastante sólidos, pero que otros, bueno, pues aparecen y luego pues no dan continuidad. Esto es un ejemplo de compañía que desarrolla formatos conversacionales de tal forma que el usuario
se le impacta con este formato procedente de una campaña de publicidad programática y empieza a conversar. Hay un diseño, lógicamente, de conversación previa y el usuario empieza a elegir las diferentes opciones. Es una forma muy sencilla de hacerle partícipe al usuario durante el proceso de impacto publicitario. Esta misma compañía, pues esto es otro ejemplo. Un usuario lo que hace en este caso es aterrizar en una landing de esta compañía de vuelos, se encuentra esta burbujita, que es el nombre de la compañía, lo que hace es hacer clic, aterriza y la burbujita se pone a interactuar y a tener una conversación de tal forma que el usuario, bueno, pues puede seleccionar entre las opciones que se le da. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces pues, las compañías no quieren perder por completo el control de lo que puede suponer una conversación con un usuario y muchas veces durante el diseño conversacional, pues muchas veces lo que se hace es sacarle de esa interacción conversacional para otra vez aterrizar dentro del entorno web, ¿vale? Dentro de lo que podría ser una landing concreto existente dentro de un sitio web. Y esto es otro ejemplo pues muy similar. Aquí también el usuario aterriza en una landing procedente de una campaña programática, se encuentra esta bubble, esta chatbox, y si el usuario hace clic, pues se despliega un menú conversacional, el usuario termina teniendo una selección, hace una selección entre las opciones que se le da y aterriza finalmente en una landing con el objetivo que finalmente haya seleccionado. Si nos fijamos al final, son diseños de conversaciones muy sencillos, pero de alguna forma tratan de simular conversaciones y hacer partícipe al usuario. Esto es otro ejemplo de formato publicitario conversacional, que también aquí pues lo que hace es un skin, ¿vale? Un skin es un formato de publicidad que brandea prácticamente todo el sitio y se incorporan piezas o pequeñas piezas conversacionales para que el usuario, durante ese impacto que tiene y que está brandeado el espacio, hay una conversación y el usuario, pues en este caso a la izquierda, pueda seleccionar o en este caso la conversación también se desarrolla y pueda conversar. O incluso un poquito más sofisticado, en la incorporación de las conversaciones dentro de formatos de vídeo interactivos, ¿vale? El usuario está dentro de un medio, ve en este caso un banner que es un vídeo interactivo y entonces puede estar seleccionando las opciones que hay dentro de este vídeo conversacional. AdChat también es otra compañía que tiene funcionalidad muy similar a la que tiene Kavai, ¿de acuerdo? Lo que hace es desarrollar estos anuncios conversacionales y que siempre se sirven sobre compra programática y lo que permite pues exactamente igual diseñar la conversación en base un poco a las premisas o características que busque en este caso la marca a la hora del objetivo de negocio. Eso es por parte de formatos publicitarios que están naciendo, formatos publicitarios que lo que hacen es simular conversaciones, ¿vale? Pero luego también podemos construir el desarrollo, pues, por ejemplo, de chatbots o de landing bots que los podemos conectar con la publicidad que nosotros tenemos más interiorizado. Nosotros podemos lanzar pues, campañas de AdWords, campañas dentro de Facebook Ads, campañas procedentes de Twitter. Y lo que hace el usuario, pues una vez que está dentro del espacio, puede ser impactado con el anuncio, el usuario lo que hace es hacer clic en el anuncio y en vez de aterrizar en una landing o en una página estática, lo que aterriza, pues este es un ejemplo de cómo aterriza en una conversación donde en este caso fue el diseño de una conversación donde los niños cuentan qué es lo que supone vivir en un campo de refugiados. Aquí el objetivo era cómo mejorábamos la conversión para una ONG. El proceso de captación que tienen las ONGs pues es complejo, la gente no donamos de una forma proactiva y de esta forma lo que construimos es el diseño de una conversación donde el usuario en todo momento tenía una interacción y veía pues desde la historia contada en primera persona por un niño que está en un campo de refugiados hasta qué opciones tenía de donar y las capacidades pues, de devolución a nivel de declaración de la renta
que le devolvía el Estado con esa donación. Al final, lo que nos permitía con este diseño de conversación es que finalmente aquellos usuarios que dejaban sus datos para la donación, cuando entraba esa información a call center, pues lógicamente la información llega infinitamente mucho más enriquecida porque tienes muy segmentada los usuarios a la hora de las interacciones. Y esto es un proyecto también donde, ¿qué es lo que hacíamos aquí? Pues aquí conectábamos también asistentes virtuales con la capacidad de conexión de lo que es el marketing más tradicional. Nosotros podemos ir por la calle, nos encontramos un espacio de estas características y lo que hacemos aquí o lo que invitábamos es leer un QR. Los usuarios leían un QR y a través de la lectura de ese QR automáticamente aterrizaban en una landing bot, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que el diseño de esta landing bot tenía un objetivo muy claro y era entender cómo era el comportamiento de los viajeros de estos países nórdicos. Esto fue una campaña dentro de lo que es el espectro de países nórdicos europeos que necesitábamos entender cuándo viajaban a una provincia española a lo largo del año. Entonces, a través del diseño de la conversación nos permitía entender cuándo viajaban, cómo viajaban y quiénes viajaban. Y ese proceso de clusterización pues es un proceso mucho más evolucionado de lo que podría ser pues, otro tipo de campañas más unidireccionales. Y este es otro ejemplo, a través de lo que es la publicidad con la que estamos más familiarizados nosotros. Nosotros, pues, por ejemplo, estamos en un medio y vemos un banner de estas características. Aquí el reto es cómo el usuario, una vez que hace clic en un resultado, pues lo que hace es aterrizar en una conversación. Aquí hay diferentes tipos de comienzos de conversación y esos diferentes tipos de comienzos de conversación pues se diseñan en base a entender cuáles son las creatividades que mejor están funcionando, qué están prefiriendo los usuarios a la hora de comenzar a hacer el clic dentro del impacto publicitario. Están prefiriendo ir al Caminito del Rey, que es uno de los lugares de este destino turístico, o están prefiriendo ir a una zona de lagos. Aquí lo que estamos buscando es entender cuál es la preferencia del usuario a la hora de hacer clic en un anuncio y modificar con este tipo de información los inicios, no solamente de conversación, sino la disposición de los elementos a lo largo del diseño de la conversación. Y esto es algo que las propias grandes plataformas tecnológicas también están incorporando. Ellos saben perfectamente que el usuario necesita conversaciones en tiempo real cuando tiene que tener conexiones con la marca. Por ese motivo, sabéis que cada vez lo estamos viendo más, sabéis que dentro de lo que son las fichas de Google My Business, el producto este local que tiene Google para recoger información de los establecimientos físicos, bueno, pues ha incorporado la funcionalidad de chat, ¿vale? La funcionalidad de chat no deja de ser un nuevo canal que le habilita a la marca la capacidad pues, de interactuar con sus usuarios. Todo esto que hemos visto hasta ahora es parte de una estrategia que puede desarrollar la marca a la hora de construir esa parte de marketing conversacional de texto con chatbot, con landing bot, con formatos publicitarios que simulan conversaciones y que tienen una simulación muy similar a lo que puede ser un chatbot, pero ¿qué es lo que está pasando con la parte de voz? Pues aquí lo que estaba pasando en la parte de voz, la carrera ya la lleva avanzada principalmente Alexa. Esto no está activado en todos los mercados, están experimentándolo pues, en países como Estados Unidos, como Inglaterra, como Alemania, y al final esto ya lo lanzaron el año pasado, son los audios interactivos en Alexa que básicamente los usuarios los experimentan sin previamente están consumiendo, están dentro del espacio de Amazon Music. Voy a compartir un segundito a ver si podemos ver este vídeo y se escucha. A ver, un segundo.
Upgrade your home coffee setup with one of Amazon's top-rated espresso makers. The Home Barista Plus from Kitchen Smart can handle over 30 different types of coffees and tea drinks. Whether you want to cool down with an iced matcha green tea latte or warm up with a hot espresso, Kitchen Smart has got you covered. Order from Amazon today, and you'll be enjoying barista-quality drinks in no time. To add to your Amazon shopping cart, just say, Alexa, add to cart. Claro, Alexa, add to cart. claro. Kitchen Smart, espresso maker with milk frother for latte. Claro, esto que estamos viendo, pues de alguna forma se capitaliza, por decirlo de alguna forma, estos anuncios publicitarios dentro de un contexto muy cerrado que tiene que ser con respecto al catálogo de Amazon. Pero bueno, es una primera aproximación que si tú estás dentro del catálogo de Amazon, tienes la posibilidad de que tu producto pues, se pueda añadir también al proceso de compra. Luego también el lanzamiento de lo que sería el Affiliate Voice Mark, que tiene un programa de afiliación que fue con el lanzamiento de Alexa Shopping Action, también avanzó. En este caso Google también hace ya unos meses, bueno, lo que vino a decir es que ellos que no iban a entrar en el proceso de la monetización y la parte publicitaria. Bueno, esto habrá que ir viéndolo. Y en el caso de Pandora, esto es un ejemplo que ya lleva cierto tiempo, pero es la evolución que están teniendo, que lo que hacen es, bueno, pues testear anuncios de voz interactivo dentro de la propia plataforma, permitiendo también exactamente interactuar con los usuarios. Este es otro ejemplo. Acura designed the 2021 TLX with individual mode, allowing drivers to control their driving experience. To help you understand what we mean, we'll let you control this ad. Want us to get straight to the point? Say yes now. Yes. Of course, who doesn't like their ads short and sweet? The 2021 Acura TLX is the best sedan we've ever. Vale, este es el esfuerzo que también está haciendo Pandora. Y en el caso de Instrematic, que probablemente esta marca probablemente la conoceréis seguramente algunas de las personas que ya estéis conectadas, es probablemente de los que más evolucionado, tiene el proceso de formatos publicitarios conversacionales también. Os voy a poner el ejemplo para aquellas personas que no están familiarizados. Advertising. Brands need a voice AI platform to converse naturally with consumers in this emerging voice-first landscape. Introducing Voice Ads by Instramatic. Imagine you're listening to an audio ad, and instead of hearing a typical 30-second commercial, you would hear an invitation to a dialogue. Hey there, this is your favorite coffee shop, Espresso Joe's. How would you like to skip the line this morning and have a free hot cup of coffee waiting for you? Yeah, I'd love that. Great. Just download our app and we'll take care of the rest. Voice ads by Instramatic are intelligent, so instead of repeating the same ad over and over, marketers can build an ongoing conversation with each person individually based on their responses. So coming back to the coffee shop example, if we understood that a person was not interested in coffee, then Espresso Joe can serve a follow-on ad later. It's us again. We know you're not a coffee lover. How Si veis, pues exactamente un poco igual que lo que hemos visto en el ejemplo de Pandora. Al final a los usuarios se les hace partícipe de la conversación en un anuncio insertado, y esto es importante, tanto los formatos Pandora, los formatos que se experimentan dentro de Pandora, como los que está construyendo Instrematic, necesitan de redes programáticas para servir estos audios conversacionales. Esto es un ejemplo también, este es menos sofisticado, esto se avanzó, pero es menos sofisticado relativamente, es de los primeros anuncios que el usuario podía activar su micrófono, el usuario estaba dentro de un medio de comunicación, veía este anuncio y si activaba el micrófono podía empezar a conversar con el anuncio. Esto es una startup española que empezó a experimentar con este tipo de formatos. Y este es uno de los últimos ejemplos que propongo, es cómo la plataforma de Send Me a Sample, bueno, pues es una plataforma que es una plataforma de prueba de productos que permite ser activada por voz para obtener esa parte de muestreo. Os voy a enseñar el ejemplo, un segundito.
my honey come back. Sometime I'm gonna play blackjack. Sometime I'm getting up in the back. Sometime I'm going over here. Sometime I'm back. And my honey come back. Sometime I'm getting up in the back. Sometime I'm going over here. Sometime and my honey come back. Sometime I'm gonna play blackjack. Sometime I'm getting up in the back. Alexa, send me a sample. Sure. What sample would you like? Diet Coke, please. Okay, great. I'll get your Diet Coke Exotic Mango ready and sent to you at your preferred address. Vale, pues estos son otros ejemplos que estamos viendo a nivel conversacional, a nivel publicitario, que, bueno, pues que marcan de alguna forma el cómo dentro del contexto también de voz se está haciendo un esfuerzo porque el marketing tenga cabida. Y finalmente, luego cuando nosotros hablamos de marketing conversacional, pues una de las cuestiones, por ejemplo, que hacen nuestros equipos también es entender cómo el contenido se construye en la web, cómo se etiqueta en este caso para hacerlo lo más semántico posible para que de cara a una búsqueda por voz ese contenido pueda ser leído y dentro de los resultados de una búsqueda pues aparezca este pequeño iconito de Google Assistant para indicarte que esto lo puedes escuchar vía voz. Al final todo esto pasa por diseñar casos de uso útiles. Al final la utilidad del caso de uso va a hacer que para el usuario sea relevante. Entonces, ¿cómo atacas, cómo trabajas tu estrategia conversacional en un funnel? Pues lo que hay que entender es que en las etapas primeras ese proceso conversacional permite poner en mayor contexto el proceso conversor. ¿Esto qué significa? En el caso que os enseñaba antes de yo pedirte que dones, te voy a contar por qué es relevante que dones y a qué vas a donar. Los procesos de consideración, el usuario aquí puede empezar a marcar sus preferencias y el asistente puede ayudar a elegir. Luego, finalmente, en los procesos de acción, al final, el proceso más conversor es el proceso que se ha visto muy enriquecido tanto en el proceso de atención como en el proceso de consideración, y el proceso de conversión es mucho más eficiente y mucho más efectivo. Por eso, nosotros comentamos que cuando diseñas conversaciones, tanto para el entorno de voz como para el entorno de texto, utilizando asistentes virtuales, al final lo que estamos es teniendo la capacidad de poder cubrir todo el proceso de interacción que se podría estar dando con diferentes tipos de campañas, con otro tipo de formatos publicitarios. Es relevante diseñar un caso de uso y ese caso de uso es el que va a marcar realmente el valor para la marca. Puedes marcar o diseñar casos de uso que tengan objetivo de optimizar campañas y optimizar canales. Puedes construir estrategias más orientadas a que tu estrategia conversacional tenga un enfoque mucho más educativo, mucho más informacional, que tenga un objetivo más experiencial, que pueda querer incentivar los procesos de compra o lo que quieras es generar un mayor nivel de leads cualificados. Al final, diseñar un caso de uso tiene que tener estos tres ejes muy relevantes: la marca, el consumidor, la tecnología y el canal. La marca, es muy importante que la marca tenga claro qué es lo que quiere resolver cuando incorpora un asistente virtual dentro de su estrategia, cuál es el rol que se le va a asignar, en qué canales está el usuario para que el asistente virtual tenga capacidad de conversar y cuáles son las métricas de negocio sobre las que va a impactar el desarrollo de ese asistente virtual o de esa experiencia conversacional que estamos comentando. Desde un punto de vista del consumidor es muy importante entender cuándo el usuario va a entrar en contacto con el asistente virtual, y desde un punto de vista tecnológico es muy importante seleccionar la tecnología y los canales que van a asegurar que el asistente virtual va a ser relevante y va a tener las funcionalidades que le van a permitir ser relevante. Al final, incorporar un asistente virtual en un funnel de conversión, como os comentaba, cubre estas diferentes etapas y hay que tener en cuenta que al final, lo que hablábamos, el usuario se encuentra en diferentes contextos, se encuentra en diferentes canales, y la incorporación de un asistente virtual o de funcionalidades que permitan habilitar la voz o que permitan la interacción con un chatbot es muy relevante definirlas. Por eso nosotros muchas veces
veces cuando planteamos el desarrollo de asistentes virtuales o el desarrollo de aplicaciones de voz o el desarrollo de optimización de contenido que va a tener presencia dentro de asistentes virtuales, lo que primero que tratamos de entender es esto, cómo se conecta con el resto del ecosistema digital. Si no entendemos muy bien cómo se conecta con el resto del ecosistema digital, lo que estamos generando es capacidades o funcionalidades nuevas con las que el usuario puede toparse, y eso está muy bien, pero el esfuerzo y la rentabilidad para darles visibilidad nos va a costar mucho. Y para ir cerrando, yo siempre comento que cuando hablamos de marketing conversacional, para mí es conversational first marketing, por una sencilla razón. Para mí hay como cuatro aspectos fundamentales, ¿no? Y es que la experiencia conversacional que desarrollémosla en entornos en dispositivos donde sabemos que el usuario está. Y en este caso, el desarrollar dentro de entornos mobile es fundamental. Las grandes plataformas están haciendo un esfuerzo para ser una opción dentro de estos dispositivos independientemente del contexto. La personalización durante los procesos de compra, esto acelera la toma de decisión y hay determinados datos que demuestran que la incorporación de asistentes virtuales en un proceso conversor acelera el proceso de la toma de decisión. Los nuevos espacios de digitalización, al final incorporar asistentes virtuales dentro de nuevos espacios que no tienen ese nivel de sofisticación y digitalización, es una oportunidad también para las marcas. Y luego tener en cuenta que estas interacciones nos permiten obtener métricas basadas en motivaciones e intereses que es un grado de detalle infinitamente mucho más granular de lo que podemos estar obteniendo con las métricas que obtenemos dentro de los entornos web. Al final, la inteligencia artificial conversacional desarrolla inevitablemente una mejor comprensión de las intenciones de los consumidores, porque no tenemos solamente datos cuantitativos, que es lo que nos da los datos de la actividad dentro de los entornos web, sino también nos da datos cualitativos. Y para nosotros hay estos 5 aprendizajes en el uso de asistentes virtuales, el uso de experiencias conversacionales, el uso de lo que nosotros llamamos desarrollar estrategias de marketing conversacional, es que nos permite tener una experiencia de usuario mucho más elevada, nos permite optimizar el acceso a la información, simplificando en muchos casos el acceso a contenidos de forma más rápida. Uno de los últimos proyectos que estamos lanzando o que el equipo de México está lanzando en México para un organismo de travel es precisamente cómo elevamos el proceso de conversación del usuario a través de un asistente virtual sin necesidad de que entre en procesos de navegación farragoso por el sitio. Nos permite un grado de granularidad del dato muy relevante para acceder a esa parte de datos cuantitativos y cualitativos. Nos permite la hiperpersonalización en momentos clave, porque como sabemos, en función de las selecciones que están haciendo los usuarios, cuál es lo que les está gustando, se va sirviendo el contenido y se va contestando en función de esas decisiones que está tomando el usuario. Y al final hay un proceso de multiexperiencia, ¿vale? Es mantener y reconocer el contexto y el canal con respecto a otros canales, y esto nos permite crear pues propuestas bastante consistentes. Al final esto nos ha ido enseñando durante estos años a entender las etapas o el proceso de desarrollo donde tenemos que trabajar por intentar entender muy bien qué es lo que queremos desarrollar, cómo lo vamos a implementar, cómo vamos a contribuir a la robustez del ecosistema digital de la marca y cómo vamos a seguir optimizando todo ese contenido que se produce dentro de otros entornos como puede ser el entorno web, cómo vamos a crear una primera interfaz conversacional dentro de la compañía y desarrollar esa personalidad y recoger métricas que a la marca le va a permitir ser consistente para seguir escalando, cómo vamos a seguir conectando desde un punto del análisis y el refinamiento para hacerlo mucho más escalable, y finalmente cómo trabajamos todo el proceso de amplificación e integración, en este caso pues cuando se utiliza proyectos de voz dentro de la estrategia digital de la marca.
Y bueno, hasta aquí os puedo contar, os he contado esto un poquito más veloz de lo normal, pero si no veía que me iba a quedar sin tiempo, me podéis contactar en cualquiera de estas redes sociales y encantada pues de seguir teniendo la conversación.